Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el volumen 17, página 165. Se llama el texto del día de hoy: ¿Debe el psicoanálisis enseñarse en la universidad? Un texto escrito y publicado entre 1918 y 1919, es decir, hace más de 100 años. Ahorita voy a revisar. Este dato me parece importante. Lo voy a mostrar en pantalla, permítame. Ahí está. Tani Tani. Es que curiosa esta palabra. Me parece que es una palabra alemana. Como podemos ver, solo hubo una primera edición de este texto en alemán. O posiblemente no sea alemán. Budapest, traducción al húngaro. Tani Tani, entonces, no, tal vez no sea una palabra alemana, sino húngara. Realmente no sé qué idioma se hable en Hungría, pero no creo que sea el alemán. Traducciones al castellano, todas ellas posteriores a la muerte del doctor Sigmund Freud. Este nombre, Marta Beckey, nunca lo había escuchado. Ludovico Rosenthal es uno de los traductores famosos, aunque diría que es el segundo en importancia después de Luis López Ballesteros. ¿Ah? Ahorita vamos a continuar con esta breve nota de James Strachey. No veo palabras difíciles. Bueno, aquí hay uno. Lo dejo en pantalla, ¿vale? Este trabajo se publicó por primera vez en traducción al húngaro, probablemente realizada por Ferenc, en la revista médica Gyógyászat, Gyógyászat de Budapest, el 30 de marzo de 1919. Ok, publicado entonces 1919. Aparentemente integraba una serie de trabajos de distintos autores acerca de las reformas en la enseñanza médica. Es probable que Freud lo escribiera durante el otoño de 1918, en la época en que se celebró el quinto Congreso Psicoanalítico Internacional en Budapest. Entre los estudiantes de medicina de esta ciudad había por entonces considerable agitación en procurar de que el psicoanálisis fuera incluido en el plan de estudios, es decir, querían que se incluyera la enseñanza psicoanalítica. De hecho, en marzo de 1919, cuando los bolcheviques asumieron temporariamente el gobierno de Hungría, Ferenczi fue nombrado profesor de psicoanálisis en la universidad. Bolcheviques, ya vi. Ahorita no voy a entrar mucho en detalle, de hecho, porque estoy un poquito fuera de contexto, fuera de conocimiento en cuanto al movimiento bolchevique. Pero ya hemos hablado un poquito, al menos en el video pasado, sobre el freudomarxismo. Ahorita tampoco me voy a detener en hacer un comentario al respecto del freudomarxismo. Me noté que me salté estos asteriscos. El primero lo veo completamente irrelevante. El segundo, reproducimos aquí la versión de Marta Beckey y Ludovico Rosenthal con autorización de la Revista de Psicoanálisis. Nunca se encontró el original alemán de este artículo. Las circunstancias del hallazgo de su traducción al húngaro fueron descritas por Rosenthal, Ludovico Rosenthal, ¿vale? En su trabajo titulado Un artículo omitido de Sigmund Freud. No sé, no sé qué quiere decir eso. RP. En fin, vamos a avanzar. Consigna allí que la fotocopia de la traducción húngara fue obtenida por, entre comillas, intermedio de la Oficina Sanitaria Panamericana de la Organización Mundial de la Salud, merced a los buenos oficios de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Miren, en fin, sin más, vamos a entrar al texto. Es un texto muy, muy cortito, creo que solo son 2 páginas. Tres páginas. Ok.
Ya vieron el siguiente texto. El siguiente texto es un texto mucho más extenso, pero ya nos ocuparemos todo a su tiempo. Dejaré de compartir, ¿vale? La cuestión de si conviene o no enseñar el psicoanálisis en la universidad puede ser abordada desde dos puntos de vista, el del análisis mismo y el de la universidad. Número uno, es indudable que la incorporación del psicoanálisis a la enseñanza universitaria significaría una satisfacción moral para todo psicoanalista, pero no es menos evidente que éste puede, por su parte, prescindir de la universidad, sin menoscabo alguno para su formación. En efecto, la orientación teórica que le es imprescindible la obtiene mediante el estudio de la bibliografía respectiva, y más concretamente en las sesiones científicas de las asociaciones psicoanalíticas, así como por el contacto personal con los miembros más antiguos y experimentados de estas. En cuanto a su experiencia práctica, aparte de adquirirla a través de su propio análisis, podría lograrla mediante tratamientos efectuados bajo el control y guía de los psicoanalistas más reconocidos. Dichas asociaciones deben su existencia precisamente a la exclusión de que el psicoanálisis ha sido objeto por la universidad. Es evidente, pues, que seguirán cumpliendo una función útil mientras se tenga dicha exclusión. Hablando de se seguirán, está hablando justamente de las de asociaciones psicoanalíticas que llevan a cabo sesiones científicas, sesiones de presentación de casos, mmm, análisis teórico, construcción teórica, ¿vale? Vamos al segundo punto. ¿Cuál es este segundo punto? El punto de vista de la universidad, ¿vale? En lo que a la universidad se refiere, la cuestión se reduce a verificar si, en principio, está dispuesta a reconocer al psicoanálisis alguna importancia en la formación del médico y del hombre de ciencia. De ser así, tendrá que resolver la manera de incluirlo en el conjunto de su enseñanza. La importancia del psicoanálisis para la formación médica, enfatizo yo, médica, de doctores, no psiquiatras, no neurólogos, no psicólogos, no psicoterapeutas, doctores. Es lo que quería el doctor Freud. Repito, la importancia del psicoanálisis para la formación médica y universitaria se basa en lo siguiente. Con justa razón, en los últimos decenios se ha criticado la formación del médico por orientar unilateralmente al estudiante hacia la anatomía, la física y la química, dejando de señalarle, en cambio, la importancia que poseen los factores psíquicos en las manifestaciones vitales, en la enfermedad y en el tratamiento. Tal laguna o tal vacío de la formación médica se hace sentir más tarde como un flagrante defecto en la actuación profesional, que no solo se expresa en la falta de todo interés por aquellos problemas que son, precisamente, los más interesantes en la existencia del ser humano, sea sano o enfermo, sino que también entorpece la acción terapéutica del médico, al punto de que el enfermo se mostrará más susceptible, es decir, más accesible, a la influencia de cualquier curandero o charlatán. Es decir, es responsabilidad de los cuerpos académicos que no se incluya el psicoanálisis y, por supuesto, se deje afuera la opción de acoger al enfermo de acuerdo a su propio discurso. ¿Qué necesidad tienen los médicos de escuchar? Pensaría yo. Toda. Vamos a continuar. Tan sensible defecto en la enseñanza, perdón, tan sensible defecto de la enseñanza indujo, es decir, provocó ya hace bastante tiempo a incorporar cátedras de psicología médica en los planes de la misma, es decir, en los planes de estudio de medicina, ¿vale? Pero mientras los cursos didácticos se basaron en la psicología escolástica o en la experimental, dedicada a un enfoque solo fragmentario, no podía satisfacer las necesidades planteadas por la formación
del estudiante, ni podían librarle acceso a los problemas de la vida y de su profesión. Por tales razones, dichas formas de psicología médica no lograron mantener su plaza en los planes de enseñanza. La creación de una cátedra de psicoanálisis, en cambio, bien podría responder a estas demandas. Antes de exponer el psicoanálisis mismo, sería necesario un curso de introducción dedicado a tratar las relaciones entre la vida psíquica y la somática, es decir, la relación entre el cuerpo y la mente. Fundamento de cualquier tratamiento psíquico, a enseñar todas las formas de terapia sugestiva, demostrando que, en última instancia, el psicoanálisis constituye el término y culminación de toda psicoterapia. Oh, qué bello, doctor Freud. Hay mucho que hacer, digámoslo así. En efecto, comparado con todos los otros sistemas, el psicoanálisis es el más apropiado para transmitir al estudiante un conocimiento cabal de la psicología. Inciso P. Otra de las funciones del psicoanálisis consiste en ofrecer una preparación para el estudio de la psiquiatría. En su forma actual, recordemos 1918-1919, aprox. En su forma actual, la psiquiatría, esta tiene un carácter meramente descriptivo, pues solo muestra al estudiante una serie de cuadros clínicos y lo faculta para distinguir entre ellos los que son incurables y los que revisten peligrosidad social. Los que son incurables o los que revisten peligrosidad social, ¿vale? Su única vinculación con las demás ramas del saber médico reside, es decir, se ubica en la etiología, en el origen etiología orgánica, origen biológico, y en las comprobaciones anatomopatológicas, es decir, ¿cómo se le llama? Cuando se abre un cuerpo con el objeto de distinguir su anatomía, pero ya muerto. No es vivisección, oh, se me olvidó. Pero vaya, observaciones de estructuras, pienso yo, cerebrales. Repito, su única vinculación con las demás ramas del saber médico se ubica en la etiología orgánica, el origen orgánico, y en las comprobaciones anatomopatológicas. Comprobaciones anatomopatológicas, comprobaciones, sería como pruebas de la anatomía o pruebas que se obtienen después de que el sujeto ha muerto. ¿Y cómo se le llama? No se me olvidó. Vamos a continuar. Mientras que no facilita la psiquiatría la menor comprensión acerca de los hechos observados. Solo la psicología profunda puede suministrar tal comprensión. Y aquí quiero ser específico. Freud no está señalando a otra rama de la psicología como psicología profunda, sino al psicoanálisis mismo. Es decir, cuando aquí Freud dice psicología profunda, es psicoanálisis, ¿vale? Dice el texto, en la medida en que mis informaciones en Estados Unidos ya se ha reconocido que el psicoanálisis, primer ensayo de psicología profunda, aborda con éxito dicho sector aún irresuelto de la psiquiatría. Qué feo escribió aquí Freud. Yo creo que es un asunto de Freud y no del traductor. En la medida de mis informaciones, en Estados Unidos ya se ha reconocido que el psicoanálisis aborda con éxito dicho sector aún irresuelto de la psiquiatría. Y repito, según Freud, en Estados Unidos se le llama al psicoanálisis el primer ensayo de psicología profunda. Ajá. Continúa el texto. Permítanme. Ya casi acabamos, pero estaba viendo si no hay palabrotas feas. Universitas Literarum, otro hechizo de Harry Potter, estoy jugando. Palabras latinas. Vamos a dejar de compartir. Por consiguiente,
en muchas escuelas médicas de dicho país, Estados Unidos, durante, en muchas escuelas médicas de dicho país, dictanse cursos de psicoanálisis como introducción a la psiquiatría. Se dictan, ajá. Estados Unidos empezaba a aceptar el psicoanálisis como una preparación para sus psiquiatras. ¿Qué pasó después? Bueno, lo odiaron. Lo eliminaron, querido doctor Freud. Se lo digo desde la Ciudad de México, el año 2023. Los psiquiatras estadounidenses se encargaron para 1950 aproximadamente de eliminar a la neurosis dentro de sus cuadros clínicos. Dentro de sus posibilidades diagnósticas, eliminaron la neurosis en Estados Unidos. Continuamos, ¿vale? En Europa pasaron otras cosas, pero en Estados Unidos ocurrió eso. Luego abordamos historia del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Continúa Freud. La enseñanza del psicoanálisis habría de desarrollarse en dos etapas. Un curso elemental destinado a todos los estudiantes de medicina y un ciclo de conferencias especializadas para médicos psiquiatras. Inciso C. Al investigar los procesos psíquicos y las funciones mentales, el psicoanálisis se ajusta a un método particular, cuya aplicación en modo alguno está limitada al campo de las funciones psíquicas patológicas, sino que también concierne a la resolución de problemas artísticos, filosóficos o religiosos, suministrando en tal sentido múltiples enfoques nuevos y revelaciones de importancia para la historia de la literatura, la mitología, la historia de las culturas y la filosofía de las religiones. Por consiguiente, dicho curso general habría de ser accesible asimismo a los estudiantes de tales ramas de la ciencia. Es evidente que la estimulación de estas últimas por las ideas analíticas contribuirá a crear, en el sentido de la Universitas Literarum, literatura universal, podríamos decir, una unión más estrecha entre la ciencia médica y las ramas del saber que corresponden al ámbito de la filosofía. Doctor Freud, no perdía usted nada con soñar, y ciertamente era una propuesta bastante lógica la de usted, pero la política, doctor Freud, la política, digamos que triunfó el no triunfó el mal, sino aquello que usted descubrió como la necesidad de hacernos tontos al respecto de nosotros mismos. Vamos a continuar, ¿vale? En síntesis, cabría afirmar que la universidad únicamente puede beneficiarse con la asimilación del psicoanálisis en sus planes de estudio. Naturalmente, su enseñanza solo podrá tener carácter dogmático crítico por medio de clases teóricas, pues nunca, o solo en casos muy especiales, ofrecerá la oportunidad de realizar experimentos o demostraciones prácticas. A los fines de la investigación que debe llevar a cabo el docente de psicoanálisis, bastará con disponer de un consultorio externo que provea el material necesario, en la forma de los enfermos denominados nerviosos, entre comillas. Mientras que para cumplir la función asistencial de la psiquiatría, deberá contarse además con un servicio de internación. Doctor Freud, le contaré, y esto también es posiblemente información importante para ustedes. Al menos aquí en México, el país, no solo la Ciudad de México, yo vivo en la capital, en la Ciudad de México, pero en todo el país el tratamiento psiquiátrico, digamos, está en una crisis severa. El tratamiento, no los pacientes. Los pacientes siempre estuvieron en crisis, pero los pacientes psiquiátricos sufrían abusos, vejaciones, violaciones, muchas cosas en sus internamientos psiquiátricos. Ajá, en México. Y esto, por supuesto, no fue culpa ni del psicoanálisis, ni de la psiquiatría, ni de otras personas, más que de quien se aprovechaba de esta clase de lugares criminales. ¿Verdad? Y con esto no quiero decir criminales en un sentido general, sino los criminales específicos. Pero, ¿a qué voy con todo este comentario? La internación, hasta donde yo sé, en el mundo entero, la internación psiquiátrica, el decir, vamos a internar a nuestro paciente en un hospital psiquiátrico, ¿por qué?
corre peligro afuera de él, es un modelo que está por desaparecer, hasta donde yo tengo entendido. En México, de hecho, hubo el aviso hace unos meses, tal vez ya un año, por parte del presidente de México, que los hospitales psiquiátricos dejarían de existir para convertirse en estudiantes, ¿no? Para convertirse los hospitales psiquiátricos en hospitales generales. Ya la clínica o la atención psiquiátrica no será de internación en México. Continuamos para finalizar este texto y luego seguimos hablando al respecto de la psiquiatría y su situación en México y en cualquier parte del mundo. Dice el texto, cabe atender a la objeción de que, con la enseñanza aquí esbozada, presentada, el estudiante de medicina nunca podrá aprender cabalmente el psicoanálisis, ¿cierto? Efectivamente, es así si encaramos el ejercicio práctico del psicoanálisis, pero para el caso bastaría con que aprenda algo de psicoanálisis y lo asimile, pues ese fue el problema, doctor Freud. Siento. Aprendieron algo y dijeron, no sirve, vámonos. Mejor psicoterapia cognitivo-conductual porque está basada en la evidencia. Ahí tienen la evidencia, luego la revisan. O bien, terminaron escondiendo detrás de todo este proceso represivo, todo este proceso político, dogmático, sus propias creencias religiosas. Pero vamos a continuar para finalizar. Por otra parte, la enseñanza universitaria tampoco hace del estudiante de medicina un cirujano diestro y capaz de afrontar cualquier intervención. Ninguno de los que por vocación llegan a la cirugía podrá eludir para su formación interior el trabajar durante varios años en un instituto de la especialidad. Es decir, si yo quiero ser cirujano, tengo que dedicarme a hacer cirugías. De la misma manera, si yo quiero aprender psicoanálisis, tengo que dedicarme varios años, no solo a mi propio análisis, a análisis didácticos, a practicar el psicoanálisis. Con esto, chicas y chicas, hemos terminado. Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad. Estamos llegando ya a la página 173. Viene un texto fuerte, así se llama. Pegan a un niño. Contribución al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales. Texto de 1919, un texto que me va a ocupar varios videos porque se divide en varios capítulos. Pero eso será otro día. Por el momento, lo dejamos hasta aquí. Cuídense mucho. Nos vemos, doctor Freud. Bye.